Bienvenidos, colegas. Vamos directo al grano. En nuestro día a día en la clínica, nadamos, o a veces sentimos que nos ahogamos, en un auténtico mar de información. Pero la clave de un buen diagnóstico no está solo en tener los datos, sino en cómo los estructuramos, cómo los medimos y cómo los interpretamos. Así que hoy vamos a hacer una revisión exhaustiva sobre los 3 tipos de datos clínicos, cómo medir su rendimiento y sobre todo por qué la precisión absoluta es el santo grial en la práctica médica. Entonces, empecemos con una pregunta que suena muy filosófica, pero que nos golpea todos los días. ¿Dónde termina exactamente lo normal y dónde empieza lo anormal? En los libros de texto de la facultad, claro, el diagnóstico extremo es súper obvio, pero en el mundo real, en esa trinchera que es la atención primaria, las líneas son increíblemente difusas. Los pacientes sanos con algún malestar pasajero se nos mezclan con aquellos que apenas están mostrando los primeros síntomas sutiles de algo mucho más grave. Fíjense en esta frase de Bertrand Russell. Es brillante porque captura literalmente nuestro dilema diario. Todo el tiempo tenemos que hacer malabares entre querer la exactitud matemática absoluta de un dato y la necesidad de que ese dato sea lo suficientemente claro como para tomar una decisión clínica. Básicamente, a veces tenemos que simplificar la información para poder actuar y tratar a nuestros pacientes. Bien, nuestro recorrido de hoy es simple. Hablaremos de la normalidad contra la anormalidad. Luego, desglosaremos los 3 tipos de datos, veremos el rendimiento de las mediciones y finalmente cerraremos con el inmenso valor de la precisión. Número 1. Normalidad contra anormalidad. Básicamente, ¿cómo logramos separar el ruido de la verdadera patología? Pensemos en lo que hacemos rutinariamente. Vemos números brutos, ¿verdad? Una serie de lecturas de presión arterial de 145/92 por sí solas son solo dígitos en un papel. Pero es nuestra mente clínica la que agarra esos datos numéricos y de repente los transforma en un problema concreto y procesable. Hipertensión. Es el salto crítico de ver una simple medición a tomar una acción médica. Número 2. Los 3 tipos de datos clínicos. Este es nuestro alfabeto médico fundamental. Ahora, vamos a desglosar exactamente cuáles son estos 3 tipos. Primero, tenemos los datos nominales. Piensen en categorías puras, que no tienen ninguna jerarquía por naturaleza. Imagínense algo como el grupo sanguíneo, que es el ejemplo de manual. Y cuando estos datos se reducen a solo 2 opciones, digamos vivo o muerto, les llamamos dicotómicos. Lo genial de este tipo de datos es que dejan poquísimo margen de error al clasificar. Las cosas son lo que son. Luego están los datos ordinales. Aquí la cosa cambia un poco, porque sí hay un orden natural. Pensemos en cómo evaluamos un soplo cardíaco, del grado 1 al 6. Sabemos perfectamente que un grado 3 es peor que un grado 2, eso es indiscutible. Pero no podemos afirmar matemáticamente que la diferencia exacta entre el 2 y el 3 sea idéntica a la que hay entre el 4 y el 5. Es una escala más bien cualitativa que usamos para orientarnos. Y el tercer tipo son los datos de intervalo. Aquí sí tenemos un orden y además brechas numéricas exactas e idénticas. Estos pueden ser continuos, como la presión arterial, que puede tomar literalmente cualquier valor, o pueden ser discretos, como contar el número exacto de embarazos. Justo aquí, colegas, es donde definir lo normal se vuelve un verdadero rompecabezas clínico, porque dependemos enteramente de dónde decidamos poner los puntos de corte. Número 3. El rendimiento de las mediciones. Es decir, ¿qué tan finas y útiles son las herramientas que usamos? Miren cómo algo tan abstracto como la estadística se entiende al instante si lo imaginamos como un blanco de tiro con curvas de distribución. Las curvas muy estrechas nos están diciendo que somos súper consistentes, que repetimos el mismo resultado. Pero ojo, la posición de esa curva respecto al centro del blanco nos grita qué tan cerca estamos realmente de la verdad clínica del paciente. En pocas palabras, tenemos que separar muy bien la validez de la fiabilidad. La validez es dar en el blanco, es decir, la verdad biológica. La fiabilidad es precisión pura, agrupar todos nuestros disparos en el mismo lugar. Y piénsenlo, podríamos tener un instrumento súper preciso que nos dé siempre el mismo resultado y que ese resultado esté completamente equivocado. Para tener una herramienta clínica robusta, necesitamos obligatoriamente las 2 cosas. Y claro, no nos podemos olvidar de otras 3 propiedades fundamentales. Una buena herramienta necesita amplitud, para no perdernos los casos extremos.
Necesita sensibilidad para detectar esos cambios patológicos minúsculos que el paciente ni siquiera siente todavía. Y por supuesto, la interpretabilidad, porque si el resultado no tiene un sentido claro y directo ahí mismo en la consulta, de nada nos sirve para tomar una decisión. Número 4. El valor de la precisión. El verdadero reto cuando nos enfrentamos al caos de la biología humana. Ahora bien, ¿por qué los profesores de medicina insistimos tanto en la precisión? Echemos un vistazo a un caso real que es casi para no creerse. Pusieron a 21 neumólogos expertos a revisar exactamente las mismas radiografías de tórax buscando el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Bueno, los diagnósticos positivos variaron drásticamente, desde un escaso 36% hasta un asombroso 71%. La misma imagen, diferentes especialistas. Esto nos demuestra que el simple factor humano introduce una variación enorme en la medición. A eso sumémosle la sorpresa constante que es el propio cuerpo humano. Observen las fluctuaciones biológicas en un solo individuo durante 3 días. Los saltos que vemos hora tras hora son dramáticos. Si tomamos una medición en un momento aleatorio, podríamos terminar con un panorama totalmente distorsionado de cómo está el paciente realmente. Definitivamente, la biología no es estática, es un proceso súper dinámico. Y todo este cóctel de variables se va acumulando. Tomar la presión arterial parece lo más sencillo del mundo, ¿no? Pues la mecánica del aparato ya pone su propia variación. La técnica particular del médico que está tomando la lectura añade otra capa. Y los cambios fisiológicos del paciente en ese momento específico rematan el cuadro. Cada pequeño paso en esa cadena afecta el número final que terminamos anotando en el expediente. Para ir cerrando, vale la pena detenernos un segundo en esta frase del doctor Alvan Feinstein. Es una advertencia muy potente. Corremos un riesgo gigantesco en la medicina moderna si dejamos que la idea de normalidad se convierta solo en un montón de estadísticas y percentiles fríos, olvidándonos del elemento humano. Las matemáticas nos guían, son indispensables, pero al final del día, los números no curan a las personas. Lo que nos lleva a esta reflexión final. Si los datos que obtenemos son solo números, ¿quién carga con la inmensa responsabilidad de darles sentido? Las gráficas y las desviaciones estándar no hacen absolutamente nada por sí solas. Esa responsabilidad recae enteramente en la mente clínica, en nosotros, combinando experiencia, contexto y, por supuesto, una medición precisa. Somos quienes tomamos esa información y la convertimos en decisiones médicas que alteran vidas. Ojalá esta revisión nos ayude a todos a mirar nuestros datos clínicos con otros ojos, a seguir cuestionando y aprendiendo siempre.